Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. La confesión y el perdón es una necesidad del ser humano. Necesitamos confesar nuestros pecados, y no solamente a Dios, entre nosotros también. La Biblia enseña en muchas partes: confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. Y también, por supuesto, dice la Biblia que debemos confesar nuestro pecado a Dios. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Este salmo hermoso, hermanos, se los voy a dejar de tarea para que lo lean y lo relean y mediten en él. Habla exactamente acerca de la confesión y el perdón. Lea el versículo 1 y 2 conmigo, por favor. Dice aquí: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El versículo 1 bien pudiera ser el título de este salmo. Podría ser la introducción del salmo, y es como si estuviera anunciando de qué se va a tratar este salmo. Y está diciendo que es bienaventurado, y bienaventurado quiere decir feliz, dichoso, bienaventurado, bendecido, el hombre cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Yo tenía un compañero en el seminario que cuando era un niño de 4 años y su tía lo había criado, no conozco los detalles, pero su tía, él fue a dar con su tía y su tía lo crió. A la edad de 4 o 5 añitos, su tía era una fiel cristiana, oraba con él, le leía la Biblia, y un día le habló acerca de hacer una oración para recibir a Cristo como Salvador. Él hizo esa oración. Más adelante, él tenía dudas de su salvación. Así que fue con su tía, fue con su tía y le dijo: tía, yo no sé si soy salvo. Yo creo que yo necesito aceptar a Cristo. Y la tía le dijo: no, Vince, tú eres salvo. ¿Te acuerdas cuando tenías 4 añitos y que hiciste la oración conmigo? Y dijo: oh, sí, me acuerdo. No, entonces tú tranquilo, tú ya eres salvo. Llegó a la edad de adolescencia y él tenía esa inquietud. Tía, yo no creo que soy salvo, yo necesito aceptar a Cristo. Y la tía le dijo: no, Vince, pero tú ya oraste, tú no necesitas hacer la oración. Nunca le diga eso a nadie. Nosotros no sabemos realmente lo que ha pasado en el corazón. Dice Vince: llegó el tiempo de ir a la universidad. Yo quería estudiar negocios, algo que me trajera prosperidad material, ganar dinero. Pero yo sabía que mi tía no lo iba a aprobar. Así que por complacerla a ella le dije: voy a ir a la escuela bíblica, el colegio bíblico, seminario. Y pues la tía feliz, ¿verdad? Ay, Vince, me has hecho muy feliz. Qué bueno que quieres ir al colegio bíblico. Dice José, él fue mi compañero.
de cuarto en el seminario. Dice, pero José, yo era muy miserable. Para mí era una carga agarrar la Biblia, estudiar, hacer mis tareas, ir a clase. Dice, yo quería morir, porque yo sabía que vivía una vida hipócrita. Mi corazón no estaba en eso. Pero no tenía el valor de confrontar a mi tía y decirle, yo no quiero ser pastor, yo no quiero ser misionero, porque ni salvo soy. Pasó, dice, un misionero de nombre Hagen, que era misionero en Japón, reclutando jóvenes que quisieran rendirse al campo misionero y quisieran ir a Japón y ayudarle en la obra. Y él dijo, esta es mi oportunidad para escaparme de aquí, irme lejos donde nadie me conoce. Y dice que fue a hablar con el misionero Hagen y le dijo, yo quiero ir a Japón. Y pues el misionero bien feliz, ¿verdad? Y se lo llevó a Japón. Aprendió japonés. Leía su Biblia en japonés. Cuando él estaba ahí en nuestro cuarto, él se levantaba fielmente 5:30 de la mañana y tenía sus devocionales en su Biblia en japonés. Pero un día llegó en la noche, después de los servicios del domingo, y normalmente yo llegaba ya bien tarde, 10, 11, 12 de la noche, porque íbamos a servir en una iglesia hispana en Illinois. Y esa vez que llegué, casi siempre cuando yo llegaba, todo el mundo ya estaba dormido. Pero esa vez estaba ahí Vince sentado en su silla, con una sonrisa bien grande. Y me dice, guess what? ¿Adivina qué? Le digo, no sé. Como él tenía carro y yo no tenía carro, cada vez que yo necesitaba ir al pueblo, siempre le decía, Vince, ¿me puedes llevar al pueblo? Cuando me dice, guess what? Le dije, ¿me va a regalar el carro? Le dije, ¿me vas a regalar el carro? Dice, no, algo mejor que eso. Mejor todavía, dije. Y le dije, ¿tu novia te aceptó casarse contigo? Dice, no, mejor que eso. Pues no sé qué puede hacer. Y fue cuando me contó la historia. Dice, cuando el misionero Hagen me mandaba a visitar a una familia, para ir de donde vivíamos al pueblo, tenía que pasar por un puente. Dice, José, no te imaginas cuántas veces estuve en la orilla de ese puente, listo para aventarme. Yo quería terminar con todo. Era la persona más infeliz y más miserable en el mundo. Pero no lo hice. Después hubo la oportunidad de regresar a Estados Unidos y estudiar una maestría. Y entonces, para ya no estar allá con la carga de ir a hacer cosas, me mandaba a hacer visitas, estudios bíblicos que yo aborrecía, porque yo no podía compartir lo que yo no tenía. Dije, ok, bueno, vamos a Estados Unidos y comencé la maestría y fue donde yo lo conocí. Dice, pero hoy, este día, pasé frente a una iglesia, iba rumbo a la iglesia donde yo trabajo de extensión los fines de semana, y había un letrero anunciando el mensaje del pastor que iba a predicar esa noche, que decía, ¿cómo encontrar la verdadera felicidad? Y me dijo, yo me metí a esa iglesia. Y desafiando las reglas del seminario, de la universidad, me metí a esta iglesia, no era permitida ir a esta iglesia, pero allí escuché por primera vez las palabras que yo necesitaba, que yo podía ser perdonado, que yo no tenía que seguir viviendo
esa mentira y que Dios me podía salvar. José, no sabes cuántas veces en este mismo cuarto he estado contemplando el suicidio. Pero hoy Cristo me salvó. Él entró en mi corazón y me ha perdonado. Me ha perdonado. Y él lloraba como un niño feliz. Había encontrado por fin al Salvador. Eso es de lo que se trata este salmo. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dice usted, hermano, pero ahí no veo yo nada de confesión y arrepentimiento. Bueno, vamos a seguir leyendo. En el versículo 3 dice la Biblia, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Ese era el testimonio de Vince. Mientras callé no se refiere a no hablar y no decir nada. Está hablando de la confesión. Mientras me contuve de confesar mi pecado, mientras me aguanté, digámoslo de esa manera, mientras me resistí a decirle a Dios quién realmente soy y todo lo que yo he hecho, se envejecieron, dice, mis huesos en mi gemir todo el día. Hermano, la falta de confesión de nuestros pecados consume físicamente. Sube la presión, envejece, reduce tu vida aquí en esta tierra. Y te voy a decir por qué. Porque tú y yo, todos nosotros, tenemos capítulos negros en la historia de nuestra vida. Cosas que tus padres nunca se enteraron que tú hiciste. Cosas que tu esposo, tu esposa no saben que haces. Cosas que has mantenido en secreto de tus hijos, de tus conocidos, de los hermanos de la iglesia, del pastor. Y piensas que con el tiempo todo se borrará, que de alguna manera quedará en el olvido, que nadie jamás sabrá de eso y te irás a la tumba y te llevarás tu secreto. Pero déjame decirte, la Biblia dice, como ya cité al principio, el que encubre su pecado no prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No hallarás perfecta paz, no hallarás perfecta realización, no encontrarás la paz y la tranquilidad que anhela tu alma hasta que tú aceptes delante de Dios, no que has pecado conforme a tal o cual religión o contra tal o cual código de conducta, sino contra Dios principalmente. Cuando David fue confrontado por su pecado con Betsabé, él sabía que había pecado contra sus hijos, contra la nación de Israel, pero sobre todo contra Dios. Y encontramos el hermoso Salmo 51 clamando David ahí, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y es lo que quiero que tú sepas esta noche, que aunque tus padres no se enteren, aunque tu pareja no lo sepa, aunque los hermanos de la iglesia nunca se enteren, Dios conoce tu corazón y Dios conoce mi corazón. Y no encontrarás perfecta paz hasta que confieses a Dios de qué manera tú le has defraudado. Y no estoy pidiendo confesión a mí. Nosotros aquí no somos católicos. No te estoy pidiendo que te vengas a confesar delante de mí. Yo no soy nadie. Yo traigo mi propio bagaje.
Yo cargo mi propia carga y la tengo que traer también delante de Dios para confesión. Estudios demuestran que las familias que han ido a la iglesia y que han conocido estos principios bíblicos y que practican la confesión de sus faltas unos a otros, pero sobre todo a Dios, manteniendo cuentas cortas. La razón de que el pastor hace una invitación cada vez que predica para que pases al altar es para que tú mantengas cuentas cortas, para que tú mantengas una buena relación con Dios. Ahora bien, no dejamos de ser hijos de Dios si es que ya le has aceptado como tu Señor y Salvador. Pero la relación entre Dios y tú se quebranta, se interrumpe. En ese salmo que acabo de citar, el 51, David dice, devuélveme el gozo de mi salvación y espíritu noble me sustente. Nota que dice, devuélveme el gozo de mi salvación, no mi salvación. La salvación no se pierde, porque la salvación no la ganamos por obras y por lo tanto no se pierde por obras. La salvación es un regalo de Dios que adquirimos y recibimos cuando hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador. Pero esta sociedad, hermanos, vivimos como si ya no tuviéramos la conciencia sensible de lo más elemental, de lo más fundamental que existe en cualquier sociedad humana, de lo que es bueno y lo que es malo. Este mundo está tan podrido que hemos perdido la brújula. Isaías habla por allá, no tienen que buscarlo, en el capítulo 5, dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que ponen lo dulce por amargo y lo oscuro por brillante. Y no quiere decir aquí necesariamente de alguien que a sabiendas está declarando algo malo como bueno. Pero lo que está hablando es que la gente ha perdido el compás de lo que realmente es santo y de lo que es profano y no tiene discernimiento. No sabe. No entiende que es de animales tener sexo con una persona de su mismo sexo. Pablo lo describe en Romanos 1, que el hombre dejando el uso natural, dice, y de la mujer, se encendieron en su lascivia. Y ahora no solamente la sociedad lo acepta, la sociedad nos lo quiere imponer. Y quieren que lo aceptemos como algo normal. No es normal. Es contra naturaleza. Y sigue siendo pecado contra Dios. No importa que las iglesias pongan ahí en su marquesina con la bandera multicolor. Everybody is welcome here. We love everybody because God loves everybody. Oh sí, Dios ama a todos y los ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo a morir por sus pecados. Pero no para barrer la basura debajo de la carpeta. No, así no es como se resuelve el pecado. El pecado, como dice aquí, mientras callé se envejecieron mis huesos. El hombre no encontrará perfecto alivio hasta que caiga postrado delante de Dios, abrumado por su pecado, avergonzado por su pecado, porque debería de avergonzarse y caer delante de Dios. Hay una urgencia de esta confesión. Mira el versículo 9, por favor. Dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no se acercan a ti.
Porque entre más resistimos al Espíritu Santo, más gruesa se hace la piel. Cada vez es más difícil que los dardos de convicción del Espíritu Santo penetren el cuero duro. Cuando tú escuchas la palabra de Dios y sabes que no es la elocuencia del predicador, es la obra del Espíritu Santo que te está trayendo bajo convicción. Y tú dices, no, ahora no, después, quizás más adelante, en otra ocasión, estoy muy joven, o ya estoy muy viejo, o la razón que tú quieras dar. Y resistes, y resistes, y resistes cuando Dios te está hablando y trayendo convicción a tu corazón. Tu piel se va endureciendo, tu corazón se convierte en una piedra. Y tu corazón ya no siente, ya no eres conmovido, ya no hay nada que te pueda mover. Y por eso la Biblia dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en Meriba. Si oyereis hoy su voz, sea de lo que sea que te traiga convicción el Espíritu Santo, responde, humíllate. No importa cuántos años tengas yendo a la iglesia. No importa que seas diácono de la iglesia. No importa que seas maestro de escuela dominical. Si oyeres hoy su voz, pasa al frente. Ven al altar. Haz confesión. Yo tenía un amigo que yo sabía que él era salvo, o por lo menos yo creía que era salvo, pero pasaba al frente a cada rato. Y le decía yo, bueno, ¿qué no eres salvo tú? ¿Por qué estás pasando? Pase al frente. Y decía él, mira, le decía yo, ¿y qué no te da vergüenza? Que la gente piense, mira, está pasando otra vez a aceptar a Cristo. Y me decía, prefiero pasar la vergüenza que quemarme en el infierno. Y decía, bueno, tiene muchas razones, hermano. Bueno, había un problema quizás de confianza y de fe en la obra de Dios. Pero mire lo que dice el versículo 5, por favor. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Un hombre en un pleito mató a otro hombre. Este hombre normalmente había sido un hombre de bien, una persona honesta, trabajadora. Pero en esa noche, en ese pleito, en un arranque de odio, de coraje, sacó la pistola y mató a ese otro. Su hermano, que tenía contactos en el gobierno, en la corte, movió mal y tierra para conseguirle un perdón, para que le dieran libertad condicional. Y fue a ver a su hermano y llevaba la carta del juez, firmada por el juez, que si él se comprometía a ser una persona de bien, de no volverse a meter en problemas, le darían libertad condicional. Este hermano fue con la carta aquí en su bolsillo a ver a su hermano y le dijo, no recuerdo el nombre, pero le dijo, ¿qué harías tú si salieras libre? Si te dejaran salir.
y dijo, si me dejaran salir libre de esta mugrosa cárcel, lo primero que voy a ir a hacer es, voy a averiguar dónde vive ese juez y lo voy a matar. Y voy a averiguar dónde vive ese fiscal y voy a matar a su familia. Y todos los que se presentaron a testificar en contra mía, voy a vengarme de cada uno de ellos. Y este hermano, callado, dijo, solo quería saber. Se dio la media vuelta y se fue con el perdón doblado, guardado en su bolsillo, y su hermano nunca salió de la cárcel. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Otra mujer, creo que fue aquí en, ¿cómo se llama Freeman, ya ni me acuerdo los nombres de los pueblos aquí. Acá en Freeman, California, una mujer se presentó con la fiscalía. Bueno, primero habló con su esposo. Ella tenía un hijo de 23 años y ya se iba a casar. Cuando se iba a casar, su papá estaba bien orgulloso, el esposo de esta mujer, de que su hijo se iba a casar y él había sido un buen hijo, y él estaba dispuesto a ayudarle en todo lo posible. Estaba orgulloso de su hijo. Pero esta mujer no pudo más. 23 años atrás, ella le había sido infiel a él. Ese niño no era de él. Pero él no lo sabía. El niño no lo supo nunca. Y para cubrir el pecado de ella, dijo que había sido violada. Le presentaron una alineación ahí de sospechosos y dijo, este fue. ¿Está segura? Sí, ese fue. Y el hombre llevaba 23 años en la cárcel. Y a ella la invitan a una iglesia, escucha el evangelio, se convierte a Cristo. Y estudiando la Biblia, escuchando predicación, aprende acerca de la confesión y el perdón. Primero confrontó a su esposo y le dijo la verdad. Y luego fue a la policía a declarar a favor de aquel hombre, dispuesta a que viniera lo que viniera, las consecuencias. Si ella tenía que ir a la cárcel, que fuera lo que fuera, pero ella ya no aguantaba más esa pesada carga. Dice el versículo 6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Vives cansado y triste. Es grande tu aflicción. ¿A quién heriste? Dijiste. ¿Sabes tú de Cristo? ¿Le conoces ya? ¿Has experimentado su perdón? ¿Has podido escuchar de Él? Todo está saldado. Cuando Cristo murió en la cruz, una de las frases que Él dijo fue, consumado es.
El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.